Gloria a Dios. Aleluya. Vengo rapidito con una palabra. Algo bien importante que los cristianos, los ministros del Señor, los que han sido llamados al ministerio, deben entender sobre las finanzas del reino de Dios. Hay unas finanzas que pertenecen al reino de Dios. Hay unas finanzas que no son del reino de Dios. Las finanzas del reino de Dios son el reflejo de la obediencia a la convicción del Espíritu Santo y el reflejo del fruto del Espíritu Santo. Tres cosas: obediencia, convicción y fruto. No es nada más convicción. Usted puede tener convicción del Espíritu, pero no ser obediente a la convicción del Espíritu Santo. Las finanzas del reino de Dios son el reflejo de la convicción y de la obediencia y del fruto del Espíritu en su vida. Las finanzas que no pertenecen al reino de Dios, las finanzas de Mamón, son el producto o el reflejo de la desobediencia y la manipulación. Gloria a Dios. Así que nosotros como iglesia tenemos que entender la diferencia entre unas finanzas y otras finanzas. Las finanzas de Mamón, el becerro de oro en el púlpito, y las finanzas del reino de Dios. Unas son traídas a los pies del becerro de oro y las otras son traídas a los pies de los apóstoles. Gloria al Señor Jesucristo. Unas pasan el discernimiento de espíritu, las finanzas del reino pasan el sedazo, la lupa del discernimiento de espíritus, pero las finanzas de Mamón, gloria al Cordero de Dios, son el producto de la carne, de la manipulación, de las emociones. Ahí no se ha discernido la corrupción, las finanzas en las cuales no se ha discernido la corrupción de la carne y de las emociones, son finanzas que sirven al becerro de oro dentro de la iglesia. Ministros de Dios, usted quiere que las finanzas del reino lleguen a su ministerio, a su vida. ¿Qué usted debe hacer? Pues en primer lugar, tener discernimiento de espíritu, convicción del espíritu, obediencia al Espíritu Santo y fruto espiritual en su vida. La obediencia es muy importante. Yo me he visto en momentos donde me he opuesto a la convicción del Espíritu para ofrendar porque digamos que me he dejado llevar por las apariencias, pero el Espíritu Santo ha hablado. Si es importante que usted escuche la voz del Espíritu, usted no se deje llevar por lo exterior, usted obedezca, para que usted entonces sea parte del mover del Espíritu para mover las finanzas del reino de Dios. Usted no ofrende ni diezme donde el Espíritu de Dios no le ha dado convicción para hacerlo. Si usted no quiere que sus finanzas lleguen a adorar al becerro de oro, gloria a Dios. Así que, ministro de Dios, ¿qué usted va a hacer? Vamos a ir al libro de Hechos.
Si queremos que las finanzas del reino de Dios lleguen a la casa del Señor, tenemos que aprender a ejercer el discernimiento, la obediencia, la convicción del Espíritu y el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vimos a Pedro en su llamado al ministerio, vimos cómo el Espíritu Santo le mostró a Pedro la mentira, el engaño de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, el Espíritu Santo, a través del llamado que Dios le hizo a Pedro, fueron intervenidos y ejecutados por el Espíritu Santo de Dios. Fue removida la mentira, fue removida la manipulación, fue removida. El Espíritu Santo removió aquello que se levantó como río para impedir que las finanzas del reino llegaran a la casa del Señor. Dice la palabra que se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Así que Pedro, por el Espíritu, levantó bandera. Identificó el engaño en Ananías y en Zafira. Ananías y Zafira representan al becerro de oro en las congregaciones, en las iglesias. Gloria al Cordero de Dios. Así que si queremos que sea removida la corrupción de Mamón, del becerro de oro, de la adoración al becerro de oro en los altares, para que fluya la bendición de las finanzas del reino de Dios, tenemos que entonces mirar atentamente a lo que pasó en Hechos, cuando Pedro por el Espíritu identificó la mentira en Ananías y en Zafira, para cortar la bendición de Dios y para convertir a la iglesia en un monopolio de adoración al becerro de oro. Gloria a Dios. Así que yo quería venir rapidito con esta palabra. Gloria a Dios. Porque las finanzas del reino van a ser traídas a los pies de la iglesia. Pero es una vez la iglesia se levante con autoridad para remover la corrupción económica dentro de la iglesia. Una vez se ha removido el becerro de oro del altar, las finanzas van a fluir, las finanzas del reino de Dios, porque Dios va a financiar aquello que Él escogió para extender su reino en justicia. Gloria a Dios. Cuando Ananías y Zafira fueron ejecutados por el Espíritu Santo, gloria a Dios, el Espíritu levantó una bandera. Era para que la iglesia entendiera el enfoque y la misión salvífica y correctora de la iglesia. El enfoque de la iglesia no está en las finanzas, en la adoración del becerro de oro. El enfoque de la iglesia es la unidad del Espíritu. Es obediencia a la palabra de Dios. Es una vida fructífera. Es una vida de gozo, de paz, de amor. Esas cosas no las compra el dinero. Gloria al Cordero de Dios. Es necesario que se levanten líderes como Pedro, ungidos, líderes ungidos, que se atrevan por el Espíritu
a identificar la mentira y a removerla por el Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos que ejercer el discernimiento de espíritus en la congregación. Gloria a Dios. Con relación a las finanzas, ¿de dónde provienen las finanzas del reino? Tenemos que aprender a discernir qué espíritu se esconde detrás de las finanzas que se están movilizando dentro de la iglesia. Tenemos que identificar por el Espíritu y levantar una bandera por el Espíritu para remover la corrupción de Mamón en la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. Es necesario por el Espíritu cortar la cabeza de la serpiente. Gloria al Señor. Satanás ha convertido los ministerios en un negocio, en una plataforma de mercadeo y publicidad. Hay que cortar con esta mentira. Hay que cortar con esta hipocresía dentro del cuerpo de Cristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios va a financiar aquello que Él escogió para extender su reino. Gloria a Dios. Pero es una vez Dios haya limpiado su casa de esa corrupción financiera que se ha infiltrado en el púlpito. Gloria a Dios. En los ministerios es necesario cortar de una vez y por todas ese espíritu de seducción de Mamón, de adoración al becerro de oro. Es necesario cortar con eso para que fluyan las finanzas del reino de Dios y la iglesia retome su función profética, su misión salvífica y correctora en el cuerpo de Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Fue cuando fue removida la corrupción, la mentira de Ananías y Zafira que vino temor. Vino temor. Es que tiene que venir temor de Dios. Gloria a Dios. Para que el reino se siga extendiendo. Gloria al Cordero de Dios. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Señor, desatamos las finanzas del reino de Dios. Oramos, Señor, pidiendo en el nombre de Jesús que aquello que tú has en tu corazón decidido financiar, que abras puerta de provisión financiera para que el reino de Dios continúe expandiéndose a través de la voz profética. Gloria al Cordero de Dios. Padre, corta con toda corrupción económica dentro de la iglesia. Desata las finanzas del reino. Desato las finanzas del reino. Padre, y con la provisión, discernimiento y autoridad contra Satanás, en el nombre de Jesús, seduciendo a la iglesia. Atamos a Satanás en el nombre de Jesús. Al espíritu de Mamón, los reprendemos en el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Oramos creyendo y recibimos las finanzas del reino. Gloria a Dios. Para financiar aquellos proyectos que han nacido en tu corazón. Para financiar ministerios que han nacido en tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, esperamos en ti en esta hora pacientemente. Esperamos en ti, Señor, que tú libertes a la iglesia del yugo de corrupción de Mamón. Gloria a Dios. El espíritu de Faraón sea quebrantado en el nombre de Jesús y las finanzas del reino de Dios sean entregadas a los hijos e hijas de Dios que fueron llamados para extender tu reino en justicia. En el nombre de Jesús.
Gloria al Cordero de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Levanta ministros como Pedro en esta hora, en el nombre de Jesús. De modo que la iglesia, Señor Jesús, como en tiempos apostólicos de Pedro, de los discípulos, caminaban teniéndolo todo en común, caminando en unidad del Espíritu, Señor, que podamos, Señor Jesús, de tal manera que volvamos a experimentar un avivamiento. Padre, en la iglesia, Señor Jesucristo, para que todo lo tengamos en común y que aquello que fue tu voluntad con las finanzas, con la financiación del reino de Dios, llevar a cabo, sea cumplido plena y cabalmente, para la gloria y honra de Jesucristo. Lo hemos pedido, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, Maranata, Cristo viene. Y declaro que esta palabra da fruto en tu vida al 30, al 60 y al 100 por uno. Shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Maranata, Cristo viene. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Las promesas del Señor son en el sí y en el